Alejandro Miranda presenta Líderes Ocultos, el podcast. Comenzamos. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al podcast de Líderes Ocultos. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un gran amigo como invitado. Él es especialista en temas de alta dirección, de negociación, calidad en el servicio, adaptación al cambio, en la formación de equipos de trabajo, comunicación y procesos de ingeniería para la productividad. Y además, él es especialista en programación neurolingüística, en Gestalt, inteligencia emocional, neurocomunicación, etcétera. Tiene un amplio currículum, pero más allá de eso, Jorge, pues la verdad es que es un gran amigo y me siento muy, muy orgulloso de tenerlo hoy. Por favor, Jorge Aguilar Sagún, bienvenido a este podcast y súper contentos de tenerte de vuelta aquí en este espacio. Gracias, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todos que nos están escuchando y viendo en este momento. Jorge, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo está relacionado el liderazgo con la productividad en las empresas o con la productividad personal? ¿O por qué es tan importante entender, desarrollar el liderazgo para mejorar en nuestras áreas de desempeño? Sí, como bien sabemos, el liderazgo juega un papel preponderante en todas las áreas de nuestra vida. Se aplica a diferentes conceptos como puede ser la política, se lo aplica a la cuestión familiar incluso, y en el ámbito empresarial específicamente, que conlleva producción y comercio en ambos casos, se requiere tener o ser el patrón, que es lo que indica una palabra que utilizamos mucho aquí en México. Yo soy un patrón de todas estas personas. Significa que soy el modelo a seguir. Y como parte de la productividad, la gente que está trabajando y colaborando contigo deben empezar a entender que tú eres el que los está guiando hacia un objetivo específico. Por lo tanto, el liderazgo debe considerar claramente, dejar muy claro el objetivo. Es el principio de un liderazgo, es definir criterios, el objetivo específicamente, mantener un enfoque sobre ese objetivo constantemente, porque es muy fácil dispersarse, y continuamente estar recordándole a cada una de las personas su labor dentro del logro del objetivo. La productividad es el camino para poder llevar a cabo la competitividad, más actualmente en un mundo que está con tanta oferta, con tanta propuesta que tiene en todas las áreas. Cada uno de nosotros debemos ejercer un liderazgo primero si esperamos tener un éxito en nuestra área de trabajo. Y en la productividad necesitamos hacer un buen uso de todos los recursos, comenzando con el tiempo y luego siguiendo con todos los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos de toda la metodología que estamos teniendo, hacer un sistema operativo que soporte básicamente todo lo que estamos haciendo. En principio, así como condensando, el liderazgo y la productividad están totalmente ligados. Si no hay un liderazgo, se pierde el enfoque sobre la productividad. Jorge, ¿cómo entender el concepto de productividad? A veces en las empresas pensamos que somos muy productivos y confundimos el concepto de productividad con estar ocupados. ¿Cómo realmente entender este tema de agregar valor a lo que hago, no solamente en la empresa, como dices, en la política, en todos los ámbitos de desempeño del ser humano? ¿Cómo entender qué es ser productivo y por qué es tan importante vincularlo con mi desarrollo personal, mi liderazgo personal y cómo puedo lograr que esto sea el verdadero despertar de mi potencial humano? Bien, el recurso más importante, podría decir yo, el más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo. ¿Cómo lograr producir más, vender más en el mismo tiempo, manteniendo un equilibrio? Un líder como tal, enfocado a la productividad, no solamente tiene que estar pensando en cómo va a ganar más dinero, sino en cómo va a tener una vida equilibrada, plena, que también se transfiera a todo su personal, porque la productividad tiene que conllevar precisamente ser
altamente eficaz, rentable, y para ello es muy importante, en función del tiempo, que cada una de las personas, incluyendo el líder, conozca el valor de su tiempo. ¿Cuánto vale un minuto de mi tiempo? Evidentemente lo podemos cuantificar en cuestión económica, que es una forma de saber si realmente, una vez que desarrollemos toda una línea de producción y de distribución y venta de un producto cualquiera o servicio cualquiera, cómo logramos que llegue al cliente de una forma mucho más accesible. Yo tengo que buscar la forma de facilitarle al cliente el adquirir un producto que le sea altamente útil, eficaz, y que con él evidentemente también pueda desarrollar mucha más creatividad, más productividad en su propia área de trabajo. Te voy a dar un ejemplo. En lo que es nuestro país, principalmente, en la mayoría, no en todo evidentemente, en la mayoría de las áreas de producción y venta, nos manejamos por niveles de porcentajes entre un 25 y un 30%, que ir ahí para abajo. Pero por lo regular, la mayoría de los comerciantes y producciones dicen, bueno, necesitamos ganar un 30%, si no, no es negocio. En los países de Oriente, los que son altamente productivos, principalmente Europa y Oriente, Estados Unidos también en muchas áreas, manejan el concepto de buscar la forma de que este producto llegue al consumidor y que sea altamente fácil de adquirir. ¿Cómo le hacen? Tan simple como pensar cuánto gana una mujer mexicana para que después de que gasten toda su canasta básica, lo que necesita para vivir, etcétera, cuánto le sobra para comprar un par de aretes, por ejemplo.Nosotros producimos aretes, el accesorio para que se lo pongan las damas, ¿no? Y de pronto ellos dicen, bueno, le queda a una mujer 10 pesos. Entonces ellos piensan, tenemos que producir algo, estos aretes, para que al final, al consumidor, pueda sacarse 10 pesos de la bolsa y comprarlo. O sea, piensan al revés. Ellos piensan, ¿cuánto tenemos que producir? Y una vez que piensan cuánto tenemos que producir, alinean también su línea de proveedores, que exactamente bajo la misma estructura tienen que pensar cómo proveer, cómo conseguir todos los materiales para que el fabricante de aretes en su momento logre vender ese producto, y una vez que conlleve la producción, el traslado, los fletes, los impuestos y todo lo que tenga que hacer, llegue al consumidor a venderse a 10 pesos mexicanos. De esos 10 pesos mexicanos, el productor gana probablemente 1 centavo por dólar. En México, cuando vemos ganar 1 centavo por dólar, decimos, no, es mucho esfuerzo para ganar 1 centavo por dólar. En Oriente y en otros países dicen, ese centavo que te sobra en la bolsa lo quiero yo, para que compres aretes, colchones, lo que tú quieras. Yo voy a producir mucho, muy económico, para que tú puedas tener acceso a ello, y yo voy a ganar muy poquito y voy a dar a ganar a toda mi cadena productiva de proveedores las cantidades también igual en centavos. Pero en volúmenes tan grandes, evidentemente esto genera una gran cantidad de ingresos. Conecto un poco a lo que es el liderazgo enfocado a la productividad. Un líder tiene que tener muy claro el enfoque de que la ganancia es en centavos y que la productividad se tiene que dar coordinando los esfuerzos de todas las áreas, para lo cual también necesita conocer perfectamente bien a su personal, seleccionar un equipo de trabajo donde tengan las habilidades cada quien y que cada área se pueda hacer responsable específicamente de su trabajo, para que en conjunto todo confluya a ser una maquinaria altamente productiva que no se detiene, sino que está en una constante. Las fábricas de autos tú las puedes ver mecanizadas. Evidentemente hay otro factor muy importante que hay que considerar. Cada empresa, dependiendo del giro y dependiendo del enfoque que tenga de crecimiento, si el líder dice yo quiero conquistar al mundo con mi producto, evidentemente el trabajo va a ser mucho más organizado y arduo en función de todo lo que conlleva organizarse. Si alguien dice yo nada más quiero hacer crecer mi empresa localmente, lleva otro tipo de procedimientos y es otro tipo de liderazgo.
Pero en ambos casos se necesita tener un modelo específico y adecuado de administración para el manejo de cada una de las empresas o negocios, porque hay negocio y hay empresa, y hay diferencias entre uno y otro que te puedo mencionar también. Pero el modelo administrativo juega un papel muy importante en el liderazgo para la productividad. Cuando tenemos un área donde se manejan tiempos y movimientos, evidentemente necesitamos un modelo administrativo ingenieril. Y cuando tenemos un área donde el producto es un servicio, se necesita manejar un programa sistémico. Y si tenemos algo mixto, necesitamos, de acuerdo a la idiosincrasia de cada una de las personas y el país donde se ejerce esto, se tiene que manejar un sistema administrativo conductual. Entonces, te vas a ir dando cuenta cómo la administración, el liderazgo y la productividad están totalmente ligados, porque una cosa es producir un producto y otra cosa también es venderlo, y la misma productividad se tiene que aplicar al concepto de ventas, haciendo una mercadotecnia que englobe prácticamente el llevar los beneficios, el que la gente quiera adquirir el producto, que lo conozca, que sepa para qué le sirve y qué tan rentable es adquirirlo en su vida. Y eso lo hacen muy pocas empresas, por eso están batallando en este nivel tan competido en el mundo, porque no han entendido el concepto global. Este es un cambio holístico, conlleva prácticamente ver un todo. Es liderazgo, administración, manejo del tiempo, conocimiento del valor del tiempo, que es importantísimo, Alejandro, porque te voy a dar un ejemplo. Vamos a considerar que el valor de una empresa sea en costo de producción, tenemos que tener un mínimo de ingresos de $1,000,000 o 500,000 pesos si te gusta. Repartido entre los que estamos dentro de la empresa, dividimos el costo del tiempo entre 23 días, entre 8 horas, entre 60 minutos y te va a dar un costo del minuto. Pero ¿cuánto te gusta que la gente, cada individuo pierde por una hora? ¿10 minutos? ¿20 minutos de tiempo no productivo? ¿A qué le llamo tiempo no productivo? Al que utilizamos muchas veces en cosas que no están enfocadas al desarrollo del producto o el llevar el producto hasta el cliente. Entradas al baño, ponerse a leer el teléfono, ver alguna plataforma, etc. Y se pierde un promedio de entre 15 y 20 minutos por persona. Sí. Jorge, una pregunta. Perdón que necesito recapitular porque nos diste muchas ideas, muchos conceptos. Estás hablando de visión, trabajo en equipo, perspectiva, modelos específicos de administración, sistemas administrativos. Ahorita más adelante quisiera hablar sobre la diferencia entre un negocio y una empresa. En realidad nos estás diciendo que las empresas actuales necesitan estar entendiendo la importancia de este concepto global, holístico, de lo que representa producir, desarrollar liderazgo interno, pero también desarrollar el liderazgo de la empresa hacia afuera, de todas estas malas prácticas que tenemos en el día a día, de que llega un colaborador a la empresa, prende la computadora y lo primero que hace es meterse a las redes sociales en lugar de poderse cambiar, o luego se va a un correo, luego lo abre, se entretiene y ya se perdió media mañana. Esos pequeños momentos, segundos o minutos que que son malas prácticas y que le restan valor a la empresa. Yo, englobando todo esto, Jorge, quisiera preguntar esto. ¿Por qué las empresas, digo, es muy general esta pregunta, pero por qué muchas organizaciones no saben la importancia de esto, o no quieren invertir en esto, o no invierten en desarrollo personal, o no desarrollan su propio liderazgo? ¿Acaso están enfocados nomás en el dinero, olvidándose de todos estos procedimientos que son importantes, además del desarrollo humano? ¿O por qué perdemos como organizaciones a veces la perspectiva de lo realmente importante, que es liderazgo, administración del tiempo, sistemas, procesos y sobre todo hacer crecer a la gente? O sea, ¿qué está pasando a nivel organizacional que como que muchas empresas pierden perspectiva sobre lo realmente importante? Lo que está sucediendo desde mi punto de vista, que también manejan muchos conceptos, igual lo voy a buscar condensar.
Todo empieza con el objetivo de cada persona. La empresa es la manifestación de cada persona. Todo mi entorno como persona está desarrollándose en función de lo que yo soy y de lo que yo quiero. Cuando una persona quiere nada más hacer en ese momento, el individuo está marcando únicamente la forma de ganar a través de comercializar, comprar, vender, ganar una diferencia. O producir, vender, ganar una diferencia. Pero cuando un individuo, ese es un negocio como tal. La mayoría son negocios. La empresa tiene algo que es diferente. Hoy le llaman el ADN de la empresa, pero yo le llamo desde hace muchos años la filosofía empresarial, que es algo que amerita hacer toda una preparación para poder desarrollar una filosofía empresarial. ¿Por qué una filosofía empresarial? Porque es la esencia del negocio, y la esencia del negocio que se convierte en empresa es cuando un individuo no le importa tanto la cuestión económica, que por supuesto es importante y por supuesto la va a desarrollar, pero es el segundo plano. El primer plano es poder trascender a través de algo que trae internamente y que quiere manifestarle a las personas. Alguien nace con la idea de calzar al mundo, por ejemplo, y se pone a diseñar zapatos que a su manera de ver son mucho más cómodos, son mucho más lucidores, y entonces se pone a buscar gente que le entienda el concepto. No nada más quiero hacer un calzado, quiero hacer un calzado que tenga un diseño especial, mucho más ligero, que sea durable, que tenga resistencia, que sean diferentes tipos de materiales, textiles, plásticos, uretanos o cualquier otro tipo de producto, evidentemente piel. Pero todo esto enfocado a que el individuo quiere trascender. Hay una esencia y te vas a dar cuenta que la empresa como tal tiene esa trascendencia y evolución. El gran problema es cuando no hay una esencia, no hay una filosofía empresarial, y eso es nada más un negocio. Y por más bueno que sea y por más que dé a ganar, va a llegar un momento en que el líder de ese negocio va a dejar el puesto a otra persona que lo va a suplir. Si esa persona no tiene el mismo enfoque, no tiene la misma esencia, no tiene la misma necesidad, porque esa es la parte básica, tener una necesidad de poder trascender a través de lo que estás haciendo, ese negocio como tal empieza a decaer, empieza a morir. Y la empresa como tal, cuando tiene esencia, es muy difícil que muera porque tiene una esencia corporativa que abarca no solamente a los que laboran dentro de ella, abarca a sus proveedores, abarca a sus clientes, abarca a las familias, porque es la esencia de alguien que realmente está buscando servir a la humanidad, produciendo calzado, automóviles, aviones, lo que tú quieras, pero finalmente es un individuo, porque es de donde nace todo, que tiene un liderazgo personal y dice, yo voy a darle al mundo lo que yo soy, voy a trascender con mi obra al mundo. En cambio, que nada más hace negocio, pues evidentemente dice, yo voy a ganar mucho dinero y cuando ya tenga cubierta mi necesidad de dinero, ya no me importa cerrar el negocio o venderlo o dejárselo a alguien que lo acabe. ¿Sí me explico la diferencia entre uno y otro? Sí, se me viene a la mente, Jorge. Hace poco leí un libro de un autor norteamericano muy bueno que se llama Simon Sinek. Y Simon Sinek habla de la importancia de encontrar nuestro porqué. Más allá del qué o el cómo, el porqué, y lo aplica a las organizaciones. Yo entiendo este concepto del porqué a lo que tú te estás refiriendo con la esencia, con la trascendencia de la que estás hablando, y que las empresas desde su esencia abrazan este concepto para trascender más allá que la mera necesidad de crear una utilidad o de ganar dinero, ¿no? Eso, me imagino que esto es lo que diferencia a la empresa con el negocio, o si me permites decirlo, Jorge, pues un changarro, ¿no? Correcto. Es correcto. ¿Qué pueden hacer las empresas, Jorge, para dar este brinco, este salto cuántico del negocio a empresa, desarrollar su liderazgo? Pero ¿qué herramientas consideras? Oye, yo tengo un negocio, ok, estoy escuchando a Jorge y Alejandro discutir estos temas. ¿Cómo puedo trascender? ¿Qué debo de hacer
¿Qué herramientas debo utilizar para dar ese brinco, aunque sea paulatino, ese salto, esa evolución? Lo primero que yo haría sería revisarme yo en mis capacidades para ver si estoy apto para poder crecer. Si no estoy apto, aunque yo diga que estoy apto, evidentemente el ego humano es muy dado a autoengañarse. Y yo estoy preparado y a mí nadie me va a enseñar nada, y ya sabes, todo lo que comúnmente la mayoría de la gente en el mundo tiende a hacer, o no en el mundo, vamos hablando específicamente de algunas zonas. Pero esa falta de preparación, de visión, impide que la empresa crezca por varias razones. Si yo no estoy preparado para crecer, el principio básico de la mente dice que nadie puede tener lo que no puede controlar. Nadie puede tener lo que no puede controlar. Aunque yo me sienta apto, si yo no tengo capacidad para manejar el doble de recursos financieros, no los voy a tener, ni los voy a generar. Si yo no tengo la capacidad para poder dirigir hábilmente con un liderazgo efectivo a un grupo de personas que son más capaces que yo en diferentes áreas, soy yo el que los va a estar saboteando. Cada que lleguen con una nueva propuesta, una nueva idea de innovar, que es fundamental en la productividad, la innovación, y que propongan cómo reestructurar todo el sistema productivo o comercial, automáticamente yo lo voy a frenar. Si yo no conozco de sistemas tecnológicos, por ejemplo, ahorita todos son plataformas, manejo de eso, y consigo a alguien que me habla en un término que yo no comprendo, lo voy a empezar a frenar, porque no estoy apto. Debo por lo menos adquirir el conocimiento básico, no porque yo vaya a manejar todo lo que son las plataformas, pero cuando menos estar enterado de cómo funcionan, para que conjuntamente con esta persona que sí sabe, poder yo interactuar en una comunicación. Y aquí abro un paréntesis, comunicación quiere decir comunión. Significa, cierro paréntesis, quiere decir que tenemos que buscar comulgar con la misma idea, entender el mismo concepto, el por qué, como lo mencionaste, y el para qué. Y cuando yo lo entiendo, el por qué y el para qué, y logro comunicarlo a cada uno de los elementos que colabora conmigo, evidentemente ellos le van a encontrar sentido a lo que se está haciendo. Y eso es tan importante. Te voy a dar un ejemplo de la comprensión, algo muy rápido. En días pasados asistí a una competencia de un examen de karate de uno de mis nietos, y estaba observando cómo varios de los niños y niñas hacían las formas y todos los movimientos de las katas, pero pocos de ellos entendían para qué les iba a servir eso. No les han vendido la idea de que eso es un acto de condicionamiento físico para poder reaccionar en un momento dado de defensa o de ataque, o los dos, ambos, en un equilibrio. Y evidentemente al desconocerlo, ellos simplemente se limitan a seguir los pasos necesarios para llevar la kata que les indica el maestro. En un trabajo contratas a alguien para que haga una función, pero no le explicas cómo le agrega valor al proceso final. Hace años me tocó organizar un evento en una exposición que me tocaba dirigir en aquel entonces, donde logramos condensar con el esfuerzo de varias compañías una línea de producción de maquinaria, nada más del área de montaje, no había el área de corte ni de pespunte y montaje en el área de zapatos. E invitamos a todos los zapateros a que nos visitaran allí durante 3 días a conocer una línea de producción para que vieran cómo se armaba una línea de producción y ser altamente productivo. Porque todos producen, pero tenían el departamento de pespunte allá, y el de montaje allá, y el de corte acá, y evidentemente los tiempos de traslado de materiales y de conjunción cuesta. Todo eso va a repercutir en el costo del producto al final. Cuando llevamos a estas personas que llevaron a sus trabajadores, todos los dueños de los talleres pequeñitos que de pronto veían aquello, se maravillaban y luego iban por toda su gente y se llevaban al pespuntador, al pegador, a todas las personas que trabajaban cada una de las áreas para que vieran para qué servía tener todo en un orden específico.
la rapidez y la efectividad que tenía el tener así todo para hacer mucho más barato el costo de la producción, el costo de operación. Pero lo entendieron hasta que no lo vieron. Entonces decían, vamos a reordenar toda nuestra planta, nuestro taller, para que todos tengamos este flujo. No nada más es como me da la gana. Entonces, cuando tomas una conciencia como líder, tú primero, de que estás obsoleto en muchas áreas, y una de ellas muy importante, que muchas veces el líder está obsoleto en lo que está pasando en el mercado final. Hay líderes muy buenos, pero se quedaron fuera del conocimiento del mercado final. Entonces no saben cómo el día de hoy está comprando la gente, qué es lo que compra, por qué ya no compra otras cosas. Por bueno que sea tu producto, dices, ya no se vende mi producto, estamos en crisis. Crisis significa tiempo de analizar y tomar decisiones. Entonces, te tienes que tomar un tiempo de analizar con tu equipo de trabajo por qué ya no estamos logrando vender lo que vendíamos antes. Y te vas a dar cuenta probablemente que tu producto ya no ofrece lo que el cliente quiere y necesita actualmente, por bueno que sea, y necesitas innovarlo. Entonces, de ahí partiría yo. Tengo que hacer primero una revisión de mí para ver si tengo la capacidad suficiente para poder manejar el crecimiento de mi empresa. Si no la tengo, yo soy el principal error. Lo decía Peter Drucker hace muchos años. El cuello de la botella de las empresas está en el cuello de la botella, o sea, está arriba, en la cabeza. Y la mayoría le echa la culpa al personal, y no es el personal, soy yo el que tiene que empezar a cambiar. Digo, también tiene que ver el personal, por supuesto. Jorge, las empresas están en el día a día resolviendo clientes, proveedores, problemas internos, comunicación, procesos, contratos, la parte legal. Hay un montón. Yo veo un negocio como una máquina con muchos engranes y cadenas y bandas funcionando, y a veces se atora uno y se atora otra, y eso a veces hace que el empresario o esté enfocado en cómo resolver en el día a día, en esta ceguera de taller, porque tiene 1000 cositas que resolver, y pierde perspectiva de lo que pasa allá afuera, que es lo que dices, lo que quiere el cliente, la atención, la comunicación, el conectar con el cliente. Y eso también tiene que ver con liderazgo. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo mantener un pie dentro de la organización, ajustando, resolviendo, implementando, controlando? Y si me permites decirlo, otro pie fuera, para entender el mercado, qué está pasando afuera, cómo comunicar al cliente, que tengo una estrategia de redes sociales, tengo una estrategia de venta, cómo saber las necesidades del mercado allá afuera. O sea, se puede tener este paralelo de sensibilidad en lo interno y en lo externo, o cómo hacer para no perderse en el día a día con todas las obligaciones que representa dirigir una organización de esta naturaleza. Alejandro, la productividad y el liderazgo, como decíamos, están conectadas porque, como bien te mencioné, la primera parte es mi capacidad y segundo, la capacidad de mi personal. ¿Qué tan actualizado está mi personal en las diferentes áreas de su vida? Porque un individuo no es una máquina. Un individuo es una persona, evidentemente, que tiene sentimientos, emociones, problemas, conflictos, que le está afectando el entorno también, y yo como líder debo de considerarlo. Muchas personas contratan a su personal y dicen, ya no es mi problema lo que esté pasando en su casa. Perdóname, pero sí es tu problema, y si no lo es, lo va a ser en algún momento, porque ese individuo en su casa está teniendo también conflictos, y si no le estás dando una orientación mental para que mantenga su equilibrio, su capacidad va a estar dispersa en muchas cosas, pero no enfocada en lo que a ti te interesa que esté enfocado cuando está en su tiempo productivo. Por lo tanto, la capacitación, el entrenamiento no es una opción, ahora sí que es una necesidad obligatoria, diríamos, para poder crecer. Y yo comparo dos ejemplos que te voy a dar. Uno es, el cuerpo humano es igual que una empresa, es una organización. ¿Por qué? Porque es un conjunto de órganos que funcionan para un objetivo específico. Entonces, cuando estamos hablando de eso, si tú quieres una empresa líder, evidentemente necesitas tener personal líder en cada una de sus áreas. De esa forma, tú vas a delegar funciones, tu trabajo es mucho más sencillo porque tú eres el cerebro de la organización. Y el cerebro está acá arriba. El cerebro no se mete a la operación.
que ese es el gran problema de muchos que pierden el liderazgo y terminan siendo gerentes operativos, porque ven que el contador no hace bien las cosas y se meten a resolverle buscando otro contador que les dé una respuesta, porque ven que la secretaria no contesta el teléfono y llegan a contestar el teléfono, en lugar de enseñarles a cada uno el rol que tienen que jugar dentro de la empresa y cada uno tener muy claro cuáles son los papeles y cómo trasciende y cómo daña dentro de la organización, igual que en un cuerpo. Yo estoy habituado en un momento dado a comer determinados alimentos y mi estómago se encarga, aunque yo no le diga nada, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo emitir el ácido clorhídrico y todo lo necesario para que eso vaya funcionando y pase al intestino, y el intestino se encarga de dividir los nutrientes, las enzimas y todo lo necesario para que el cuerpo funcione, y los riñones están limpiando. El cerebro no se la pasa diciéndoles, a ver riñón, te voy a mandar un poco de líquido, a ver qué haces con él, lo tienes que limpiar, tienes que sacar la sangre, limpiar la sangre. No, ya hay una estructura creada interna para que cada uno de los órganos conozca la responsabilidad que tiene en todo el sistema, en forma holística. El cerebro tiene que estar encargado de decir, ¿sabes qué, estómago? Me mandaste una señal de que lo que te mandé no está correcto, o sea, le cayó mal. Esto lo vamos a dejar después para ya no comerlo, ya no consumirlo. El cerebro es el que toma decisiones, pero recaba información y emite información. Esa es la función de un cerebro, es la función de un líder, estar actualizando su información para poder mantener a todos también igual de actualizados, supervisando el área. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el director de orquesta. Un director de orquesta conoce probablemente cómo se toca un oboe, cómo se toca los timbales, cómo se toca el saxofón, la trompeta, los violines, todo lo que tú quieras. Pero no se mete a decirles cómo lo hagan. Usted sabe de música, sí, aquí está su partitura. Y la partitura es el plan que usted tiene que seguir y yo voy a coordinar. Yo voy a estarle diciendo en qué momento usted tiene que elevar el volumen o tiene que descender. Ahí dice, este es el vivarache, entonces vamos a darle un poquito más de alegría. Y la actitud de usted tiene que estar alegre porque usted transmite a través de lo que está haciendo. Entonces está coordinando no solamente la acción del músico, sino tiene que trabajar holísticamente los estados de ánimo de cada uno de ellos, porque cuando estén en público necesitan transmitir toda esa fuerza, toda esa potencia de alguien que escribió la esencia o la filosofía empresarial, y lo voy a decir conectado, que alguien que escribió la partitura musical. Imagínate una novena sinfonía de Beethoven, que la toquen sin ganas, sin entender realmente qué están haciendo, no suena igual. Y un director juega ese papel de conocer a cada uno de sus músicos y darles estrictamente lo que deben en su momento, incluso hablar con ellos, oye, te noté un poco apagado, ¿qué te pasa? Fíjate que traigo un problema en mi casa, no tengo dinero, etcétera. Vamos a ver si tomas un curso financiero para que te lleguen más recursos, etcétera. O sea, como líder tengo que ocuparme de cada una de las personas que contrato porque son mi responsabilidad. Al igual que mi cuerpo, al igual que mi orquesta, al igual que mi automóvil, todo depende de mí. Si no funciona es porque yo no estoy funcionando en algún área de mi vida. Estoy desequilibrando todo a mi alrededor. Pues mi liderazgo es importante. Necesito mantenerme constantemente en un autoconocimiento y en una actualización. Y tengo que acompañar al vendedor para escuchar las objeciones de los clientes actualmente. No lo que antes objetaban, lo que objetan hoy. Estamos muy caros, estamos fuera de actualización, lo que tú quieras. Y en lugar de negarlo, con esa ceguera de taller que mencionaste, tengo que aceptar, escuchar todas las quejas y analizarlas, porque puede ser verdad y puede ser que por eso no estemos vendiendo. Pero si yo me pierdo, me encierro en mi oficina a ver mis redes sociales y a estar desocupado ahí y nada más echándole la culpa a todos los trabajadores de que no se vende, de que no producen, esto se va a perder. Es un área de supervisión constante y de actualización constante. Jorge, hay un concepto, hemos hablado mucho ahorita, hemos profundizado en términos de liderazgo, de sistemas, la empresa hacia adentro, la empatía, el entusiasmo, el incluso inspirar
desde adentro y que cada uno de los miembros de esta organización, como daba la analogía con el organismo humano, de cómo debes desarrollar sus propias funciones en pro de la empresa. Hay un concepto del que a mí me gusta hablar cuando voy a empresas, cuando doy talleres, y me gusta hablar de la empresa con liderazgo en conciencia o la empresa consciente. ¿Y a qué me refiero con la conciencia? Yo sé que es un término muy, muy vasto y muy profundo, pero a lo que me refiero con el liderazgo en conciencia o la empresa consciente es que la empresa deje de ver más allá de la mera ganancia económica, sino de ser sensible y empático con temas sociales, humanos, medio ambiente, conectando con las mayores capacidades o necesidades, humanas. Una empresa que esté sensible a conectar con el ser humano que está allá afuera, más allá de quererle vender algo y tener una utilidad. Podemos aplicar, porque hablas mucho de liderazgo holístico, podemos conectar todos estos conceptos con la necesidad de crear, desarrollar empresas conscientes y que conecten con estas necesidades humanas, sociales, básicas, que es una mejor vida, un mejor planeta, un mejor medio ambiente. ¿Cómo podemos conectar y si estás de acuerdo con utilizar este concepto de la conciencia aplicado a las organizaciones? Estoy completamente de acuerdo. Hablar de conciencia es otro tema. Amerita varias horas, un curso básicamente. Buscando condensar. No solamente es importante una empresa consciente. Actualmente está sucediendo algo, yo digo favorable. Está empezando a haber compradores conscientes. Que eso es muy importante también, porque evidentemente la conciencia lo es todo. Un individuo no puede generar riqueza si no tiene conciencia de la riqueza. Un individuo que está enfermo no puede tener salud si no tiene conciencia de la salud. Un líder no puede generar un orden si es una persona que no está consciente de su desorden. En alguna ocasión llegué con un líder que tenía un verdadero desorden en toda la empresa y me decía, quiero que me los ordenes a todos. Le digo, vamos a empezar contigo. Y te voy a pedir dos cosas, nada más, orden y disciplina. Porque el primer día que me citó a las 7 de la mañana, yo llegué a las 6:50 de la mañana y el señor no llegó hasta 20 minutos después. Para entonces yo ya me había retirado. Le dejé dicho, dígale al señor que yo aquí estuve esperándolo y no llegó. Pues me fui, me localizó en el camino y me dice, oye, ¿por qué te fuiste? Dije, porque si yo voy a trabajar con el líder y el líder no le importa su empresa, a mí tampoco. A mí me tengo que ligar contigo a tu empresa. Y si tú me vas a dar el respeto a mí, como tu empleado ahora, para darte un coaching en liderazgo, me tienes que respetar mi tiempo como yo voy a respetar el tuyo. Si podemos trabajar en eso, adelante. Y si no, aquí paramos esto. Y lo entendió perfectamente. Me dice, tienes toda la razón. Porque le dije, si tú eres un desorden, tu empresa es un desorden. Tienes que cambiar tu mentalidad. Y cambiar la mentalidad es precisamente sustituir formas de pensamiento. Porque a nivel conciencia hay que entender que somos una energía muy poderosa cada uno de nosotros. Cada ser humano tiene un espíritu conectado a la energía universal como tal. Lo conocemos como Dios, cada quien lo puede creer en función de su propia educación y es respetable. Pero vamos a pensar, si existe Dios en mí, tengo el poder de hacer todo. Y como tengo el poder de hacer todo, soy creador. El problema es que todo el universo se rige por dos principios, energía e información. Yo soy la energía, pero ¿qué tipo de información tengo? Si tengo una información limitada y vivo atrapado en el pasado, identificándome con el pasado, en lugar de ser creador, voy a ser recreador o querer ser recreador. Pero aquí tenemos un problema a nivel conciencia. Todo está cambiando, nos estamos agotando los recursos existentes naturales porque no estamos conscientes de que sí, nos va muy bien, porque estamos talando árboles, los convertimos en muebles, lo hacemos todo. Sí, pero te das cuenta que estás acabando. ¿Replantaste árboles? ¿Compraste uno y replanteaste 3? Porque se pueden plantar 3 árboles nuevos. No, no es mi trabajo. Entonces, ¿de quién? ¿De quién es? ¿Quién es el que produce? ¿O quién es el que compra esto?
O sea, es muy importante, la conciencia es fundamental. O sea, yo te felicito esto que estás haciendo porque esa es la base de todo. Cuando un individuo, líder o trabajador dentro de una empresa toma conciencia, es cuando realmente empieza a cambiar. Y evidentemente es un despertar muy fuerte porque a la gente no le gusta tener conciencia. Darse cuenta de que una persona que está pobre es porque está haciendo todo para estar pobre y se enoja y dice, no, no es cierto. Bueno, te voy a revisar tu agenda y te voy a dar el tiempo que utilizas en la mañana, el tiempo mental, tus ideas son las mismas de pobreza, te la pasas todo el tiempo enfocado nada más en conseguir lo básico, no estás generando riqueza. Dime si no estás haciendo todo para estar pobre y te voy a decir por qué. Porque hay un entorno donde hay una inflación, hay devaluación y tenemos finalmente, ahorita no hay devaluación afortunadamente, pero sí tenemos una inflación. Y esa inflación quiere decir que cada mes te cuesta más comprar lo mismo que compras, naturalmente. Por lo tanto, si no generas más, pues vas a comprar menos, evidentemente. ¿Qué te va a pasar tarde o temprano? Vas a llegar a una crisis. Me vas a echar la culpa a mí, soy el que te paga un salario, pero realmente estoy pagando lo que convenimos. El problema es que tú y yo no estamos generando más para poder tener más. Necesitamos ser productivos, pero hay que ser conscientes de ello, tú y yo. Entonces, tanto trabajadores como líderes necesitamos vivir en conciencia. Una empresa que holísticamente cuida el entorno, que está todo el tiempo diciendo este producto, ¿cómo modifica la conducta social? El hecho de un teléfono celular es una herramienta formidable, pero entregársela a un niño que no tiene la capacidad de manejar toda esa estructura de información que existe ahí, está dañando la estructura mental de ese niño que a futuro puede ser un gran problema. Pero no hay una supervisión de parte de los papás porque no están conscientes o dicen no pasa nada, es que todo mundo lo hace, porque no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Yo no le entregaría una pistola a un niño, ni mucho menos, una navaja con filo muy bien marcado, porque sé que se va a lastimar. ¿Por qué le entregamos un arma como una tablet, como un teléfono abierto al mundo, cuando no está preparado mentalmente para manejar eso? Y a veces uno no está preparado para eso. ¿Sí me explico? O sea, tienes toda la razón, la conciencia lo es todo. Empresa consciente, liderazgo consciente, riqueza consciente, porque también ese es esto. ¿Cuánta riqueza realmente necesito? ¿Y cuánta riqueza voy a utilizar? Yo promulgo mucho en mis seminarios a nivel empresarial, les digo, patrocinen proyectos. Hay muchísimos jóvenes y adultos que tienen proyectos que no se desarrollaron por falta de recursos económicos, porque el banco no presta sobre proyectos, evidentemente, si no es sobre garantías. Pero si ustedes tienen remanentes de su propio personal o gente externa, patrocinen proyectos. Hay proyectos buenísimos que lo único que les falta son recursos económicos, pero la gente no quiere apoyar a otros porque no hay conciencia. Es muy importante ese tema, pero te digo, es muy amplio y habría que marcarlo incluso en un programa muy especial. Sí, vamos a ver, Jorge, si podemos hablar después en un futuro un podcast sobre la conciencia como un término espiritual, intelectual. Hoy en día, al hablar de empresas, Jorge, y de la necesidad de una empresa consciente o de una empresa, a mí me gusta decir, pues que sepa en qué está y hacia dónde va de una manera consciente. ¿Qué podemos hacer como individuos? Estamos hablando desde la empresa, del cuello de botella generado desde arriba, del falso liderazgo o a lo mejor que creemos que el liderazgo es en algunas organizaciones se piensa que el liderazgo es la posición o el título o el nombramiento. ¿Qué puedo hacer yo como individuo, como un colaborador, como un órgano de este gran organismo? ¿Qué puedo hacer desde mi trinchera, Jorge, para agregar valor a la organización hacia afuera? ¿Qué puedo hacer yo desde mi computadora, mi escritorio, mi espacio, como un individuo al que se le paga por un trabajo? ¿Qué puedo hacer yo para crecer, para desarrollar mi liderazgo, para agregar valor a la organización y para realmente generar conciencia en este espacio organizacional que a su vez tiene una influencia en el mercado? Claro, mira, tengo yo un planteamiento de propuesta que le llamo el Yo SA, es un seminario que propongo. El Yo SA es yo individuo, yo persona, hombre o mujer,
me voy a cambiar la etiqueta. Yo puedo elegir y puedo tener la etiqueta de que soy un empleado de una empresa, o puedo ponerme una etiqueta de que soy una empresa. Yo soy una empresa. Por eso es el yo S.A. Ahora, ¿qué significa que yo soy una empresa? Que todos los días me puedo levantar con el debo de ir a trabajar, que ya es una actitud muy pobre, muy mediocre, porque me impone algo, debo ir a trabajar. O puedo pensar, voy a ir a producir el día de hoy riqueza. Y yo le estoy vendiendo, porque yo soy una empresa, y por lo tanto emprendo el día de hoy, llevo toda mi organización, o sea, todo mi cuerpo, del cual soy responsable, llevo esta organización a esta corporación que contrató mis servicios como su proveedor. Yo soy el proveedor de servicios de esta empresa. ¿En qué le proveo? Yo me encargo del área de provisión, soy el secretario, soy el que contesta las llamadas, por decir algo. O soy el gerente de producción, o yo ahí les vendo todo mi servicio para la comercialización de su producto. Pero fíjate bien la diferencia. Cuando yo tengo una conciencia de que yo soy el que soy responsable del área de la comercialización de esa empresa, tengo muy claro que todo lo que yo tengo que prepararme está enfocado para lograr que ellos logren el objetivo para el cual me contrataron. Yo no soy un empleado de ellos y si se vende bueno y si no también. No. Mi trabajo como empresa es lograr que ellos vendan todo lo que producen. De tal forma que si en algún momento me dicen, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir pagando, no me corrieron. Dejaron de comprar mis servicios. Para ello, evidentemente, tomo la conciencia de que yo soy responsable de mi vida. Ellos no son responsables, no soy víctima de nadie. Si yo hago bien mi trabajo, me mantengo actualizado en todo mi conocimiento, mi empresa, o sea, en lugar de ser un empleado dentro de la empresa, yo, S.A., empresario, yo les vendo mi servicio y les doy un servicio de contabilidad que mientras yo lo mantenga perfectamente bien llevado, los estados de cuenta al día, esté presentando las declaraciones de impuestos correctamente, se hagan los pagos de utilidades correctamente, ellos no van a dejar de comprar mi servicio, nadie cambia lo que sirve. Evidentemente van a seguir comprando mi servicio. Me van a dejar de comprar mi servicio, o sea, me van a correr, por llamarle de otra forma, cuando mi servicio no le esté agregando valor a la vida de la empresa. La empresa es un organismo vivo y yo me integro a la empresa. Entonces, desde mi trinchera, cada uno de nosotros toma conciencia de que es el dueño de su propia vida y que lo que pasa en mi vida, por ejemplo, en el área familiar, yo les vendo a mi pareja y a mis hijos lo que yo quiero ver si a ellos les sirve comprar. Necesito ver si ellos, mis ideas, les sirven o no. Son mis clientes y son mis proveedores a la vez. Pues si alguien me vende una idea de malas, o alguien llega de malas y me transmite su energía, yo soy un mal comprador, ¿verdad? Estoy de malas. Entonces tengo que aprender a ser un buen comprador. Yo nada más compro cosas que me ayuden a superarme, a estar mejor y que me ayuden a vender también alegría, superación, crecimiento. Todo el que me trae problemas y conflictos sin solución, no se lo compro. No me interesa como proveedor. Necesito un proveedor que me ayude a crecer. Y lo mismo ser un vendedor que ayude a crecer a los demás. ¿Sí me explico? Es un concepto de cambio de etiquetas personal. Este cambio de etiquetas, Jorge, al que te refieres, podemos hablar de él como actitud o la falta de actitud en la empresa o la actitud personal o por qué tenemos esta tendencia a victimizarnos como empleados. Me corrió, me hizo esto, la empresa no está viendo por mí. Es un tema de actitud porque luego pasan las empresas que las empresas nos contratan por nuestras aptitudes, por nuestro conocimiento, por nuestras destrezas, pero tenemos una notable falta de actitud. ¿Está relacionado con esto? Totalmente. De hecho, la palabra actitud deriva de la palabra aptitud. Por lo tanto, tú no puedes tener una actitud positiva o propositiva o una actitud de solución si no estás apto. Y es una cultura, es una metodología usada por años de mantener a las personas mediante la educación como víctimas. Tú eres culpable o tú eres responsable de lo que pasa.
¿Qué eres? ¿Culpable? Y la gente dice, no, es que yo tuve la culpa porque no me preparé. No, es que tú eres el responsable de tu vida. La palabra responsable significa responder. Todo lo que tú piensas es una emisión de energía. Cada pensamiento, cada intención, tendrás que tener tú que dar cuenta de ella. Yo escuché y leí hace algún tiempo una empresa muy grande, proveedora de varias empresas japonesas. Tenía 4 puntos muy básicos, lo tengo yo en el YoSA. El punto número 1 decía, punto número 1, a todo el personal, todos vamos a comprender nuestro trabajo. Ese es el punto de partida. ¿Qué es comprender? Entender el por qué y el para qué, lo que decías hace un rato, tal cual. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Qué sentido tiene que nos estemos partiendo el alma para poder llevar este producto allá? Oh, mira, trasciende de esta forma, ayuda a esto, tú ganas tanto, generamos una serie de empleos por todos lados, estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Es muy importante fortalecer nuestro país, las finanzas públicas, y tenemos que responsabilizarnos de vigilar a la gente. O sea, empieza a entender, a tomar conciencia de todo. 2, vamos a hacernos responsables de nuestras palabras y nuestras actitudes. Fíjate nada más que importante, o sea, cuando tú entiendes que yo soy el responsable, yo, nadie más, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, de lo que yo hago y de lo que yo estoy facultado o no para poder hacer. Por lo tanto, yo soy responsable de estarme preparando, autocapacitando todo el tiempo para lograr esto. 3, vamos juntos a hacer un progreso adicional. Si no hacemos un progreso adicional todos en conjunto, o sea, cada quien está aportando algo que agregue valor a la empresa. Y 4, cada uno de nosotros es responsable de ser confiable o no dentro de la empresa. O sea, ¿soy confidente en mi trabajo o no soy confidente en mi trabajo? Quiere decir, ¿soy confiable? ¿Se puede confiar en mí? Si me asignan una tarea, ¿la voy a cumplir o voy a dar un pretexto, una excusa? O llego y digo, aquí está, me encargaron esto y no tengo por qué decirle, tú no sabes todo el trabajo que tuve que desarrollar. No, eso no le importa a la gente, lo que cuenta son los resultados. Tú llegas y dices, me encargaste esto, aquí está, punto, porque soy confiable. Y si aplicas esto en todo, es una maravilla, Alex, porque tienes un contexto de un individuo responsable de su vida. La pobreza se genera cuando una persona no es responsable y es víctima. Y las víctimas están por todo el mundo. Yo no tuve la culpa, es que no me dijeron, es que no me informaron. ¿Y por qué no buscaste la información? No, es que no es mi trabajo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? No, pues no sé. A ver, ¿cuál es el objetivo del jefe? No sé. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Te están pagando para que ayudes al jefe a lograr su objetivo, no para que tú logres el tuyo. O sea, toma conciencia de lo que estás haciendo. Comprende tu trabajo. Es un área que va ligando una cosa con otra, como lo hemos estado hablando a lo largo del programa. El liderazgo y la productividad enfocado a que todos y cada uno de los elementos sea cada uno responsable de su propia área de trabajo y conocer yo mi área de trabajo y saber cómo delegar a los demás funciones en las que yo no tengo que meterme, solo tengo que pedir los resultados que están esperando. Porque estamos condicionados a esto, a esta falta de actitud, a esta pasividad, a esta victimización, a no hacerme responsable, esta actitud pasiva dentro de la empresa y en la propia vida, de que muchos seres humanos andamos por la vida como un corcho ahí en el mar, a expensas de las olas y del clima y de factores externos. ¿Estamos condicionados para eso mentalmente? ¿Así fuimos condicionados? ¿Por qué hay esta falta de proactividad, de actitud, de conciencia para saber que somos entidades que podemos generar más allá de esperar a que la vida nos dé? ¿Es así, Jorge? ¿O qué podemos hacer para despertar esta conciencia de acción, y yo soy una entidad que genera y agrega valor al entorno? Sí estamos condicionados, es una programación como parte de una cultura. Seguramente es muy conveniente a los intereses de otras personas. Si tú no tienes un plan de vida claro, seguramente estás formando parte del plan de vida de otra persona y no te das cuenta. Y llega un momento en que tus necesidades básicas, si están cubiertas, no te llevan más allá en el crecimiento. Eso solo lo hace un individuo que despierta a su propio liderazgo. Cada uno de nosotros nacemos líderes. Somos líderes natos, venimos de un creador que es un líder, evidentemente, por lo tanto, cada uno de nosotros traemos ese liderazgo.
Sin embargo, la condición mental se nos ha impuesto desde muy pequeñitos y hay un factor muy importante que tocaste sin mencionarlo como tal, pero yo le llamo el escenario. Cuando tu escenario mental, el escenario donde naciste, fue un escenario de pobreza, un escenario de conformismo, donde viste a papá y mamá que no son un modelo de generación de riqueza, sino son un modelo de, pues ahí vamos a sacar lo necesario nada más para comer y vivir y llevar la familia en paz. Ese es tu escenario. Si no tomas conciencia de un escenario diferente, lo que tratas inconscientemente de hacer es de recrear el escenario. Y te vas a dar cuenta, si te pones a observar muchas veces, el mismo entorno donde tú vives, o tu oficina, tu trabajo, tiende a ser muy parecido al lugar donde tú naciste, porque traes una impronta, una primera impresión mental, y vas a ver que hay colores que tenías en la casa donde tú naciste y que te hacían sentir bien. El ser humano busca el bienestar a través de formas, colores, sonidos, etc. Escuchas la música que te hace sentir bien, escuchas las palabras que te hacen sentir bien. Buscamos un bienestar al final de todo. Pues un individuo que no tiene por ejemplo, una voz de autoridad, si tú te preguntas, ¿quién es mi voz de autoridad? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, varios de ellos. ¿Y por qué son mi voz de autoridad? Porque ellos se ganaron mi admiración. Y como tal, lo que ellos me digan es lo que yo voy a tender a hacer. Ese escenario mental, cuando llegue otra persona, no mi papá, mi mamá ni mis tíos, pero me diga algo parecido a lo que mi papá y mi mamá decían, yo tiendo a recurrir a ese escenario mental y les doy autoridad, que es el principio de ethos, pathos, logos, o sea, es el principio de empatía, el principio de comprensión, o sea, empatar y comprender lo que me están diciendo, estar en la misma frecuencia vibratoria, y, por supuesto, el tema, o sea, que yo comprenda lo que me están diciendo. Yo me imagino que alguien ve este programa y no tiene el más mínimo interés en cuestión empresarial, pues, ve 2 minutos cuando mucho y le apaga. ¿Por qué? Porque no le está diciendo nada a esa persona. Pero le va a aprender a un programa donde su escenario le diga que tocó una banda de música que a él le interesó y va a estar ahí 1 hora o 2 horas escuchando, porque tiene el interés, es su voz de autoridad, es su sonido de autoridad. Pues nosotros cada quien tenemos que revisar a qué voz de autoridad le hacemos caso. A la que nos dice, supérate, lucha, esfuérzate, o a la voz de autoridad que dice, ¿para qué te matas tanto esforzándote? Mejor llévate la calmada, mira, pierdes la vida, disfruta mejor tu salud y todo. Y entonces evidentemente uno elige a qué área cargarse. Eso es lo que hace que la gente esté programada a estar dormida. Cuando tú tienes una necesidad mayor que te obliga a superarte y a despertar, entonces dices, no, voy a cuestionar toda la educación que me dieron, voy a cuestionar incluso mis voces de autoridad. Y entonces viene ese liderazgo que despierta y que empieza a hacer un cisma. Tú sabes que el líder es sismático y empieza a romper reglas, y evidentemente la gente se enoja con que rompan las reglas. ¿Cómo es posible? En una ocasión, en un curso, yo estaba hablando de todo esto, y cuando les hablaba de romper reglas, se enojaban conmigo, porque tú me conoces, de pronto soy pues un poquito controversial. Y se enojaban y me decían, tú estás proponiendo anarquía, ¿cómo es posible? Entonces les digo, miren, estamos en una playa muy bonita, si ustedes gustan ahorita, en este momento, yo detengo mi plática y nos vamos a la playa. Pero díganme, por favor, denme una sola de las versiones de algún líder en la historia, uno que haya respetado las reglas, uno, y yo me callo y nos vamos mejor a la playa y dejamos de perder el tiempo aquí. O dos, se callan ustedes y ponen atención a lo que estoy diciendo, porque no les estoy enseñando lo que saben, les estoy enseñando lo que necesitan saber, y tienen que abrir su mente a la posibilidad de que pueden estar equivocados, si no, nunca van a aprender nada. La soberbia es el peor enemigo del ser humano para aprender. Un líder, y ya para terminar, Jorge, creo que es otro tema, sí, de que un líder debe ser disruptivo, no caótico, pero quizá disruptivo, o generar un cambio. Esa actitud de la que hemos estado hablando, y que estamos condicionados para tener esa actitud no disruptiva y más bien como un ser domado, aborregado, nacemos
como líderes, así lo expresaste, quizá somos líderes distraídos, nacimos líderes pero no lo sabemos. ¿Qué puedo hacer yo para generar esta disrupción, este cambio, esta actitud, enfatizando, ahorita hablamos mucho de esto y fue la pregunta anterior, pero quisiera irme con 3 herramientas o 3 actitudes o 3 palabras o 3 acciones que yo pueda hacer desde mi computadora todos los días para decir, ok, voy a ser disruptivo, voy a hacer un cambio de valor. ¿Cómo enciendo esta chispa? Lo que Natura no da, Salamanca no presta, aprendí en mis viajes por España. Es decir, si no tengo esta cualidad interna para despertar, a lo mejor por más que vaya a la mejor universidad del mundo, no la voy a obtener. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo despertar esta chispa interior para convertirme en el líder que estoy destinado a ser, Jorge? Necesito tener necesidad. Si no tengo necesidad de cambiar, no voy a cambiar. Si estoy muy cómodo con mi enfermedad, con mi pobreza, con todo, y voy a decir, no, ¿cómo voy a estar cómodo? No es lo que dices, es lo que haces. Revisa el escenario que tú haces todos los días. Revisa a qué horas te levantas, con qué actitud te levantas, ¿vas con ganas de trabajar o vas con desánimo? ¿Agregas valor a la vida de las personas? Que esa es la clave de la riqueza. La diferencia de un líder verdadero es una persona que tiene una convicción, buena o mala, tiene una convicción y tiene una propuesta para el mundo. Entonces dice, yo voy a servir. Y podemos decir, oye, pero hay líderes que vienen a destruir. El universo es equilibrio y vas a encontrarte gente negativa y gente positiva. Siempre va a estar en un equilibrio. Si tú eres muy positivo, te va a llegar mucha gente negativa porque tú eres el equilibrio. Evidentemente debes estar consciente de eso. Si estoy consciente de que al ser luz va a llegar a la oscuridad, pero si no fuera por la oscuridad no puedo ver la luna tan hermosa como la veo en la noche. O sea, todo tiene una cosa buena y eso es precisamente lo que un líder, a diferencia de un gran borrego, porque el líder engendra líderes y el borrego engendra borregos. Entonces, cuando tenemos un gran líder, tiene una propuesta de levantarse todos los días a servir. Y esa es la idea todos los días. Hoy, ¿le sirvo yo a los demás? ¿El escenario que ven los demás en mí es de propuesta, de crecimiento? ¿O me ven todo decaído, me ven todo lamentándome la situación, quejándome de todo? ¿Cómo me ven? ¿Realmente les impulso a superarse o huyen de mí porque no les gusta estar conmigo? Y debo de tener muy claro aquí una cosa muy importante, nomás no quiero que se me pase, que mucha gente va a huir de mí si yo soy propositivo y alegre y todo, no porque yo esté mal, sino porque mi alegría, mi superación y mi liderazgo les causa a ellos un problema. Yo soy tóxico para el que no quiere superarse, evidentemente. Y eso lo tengo que tener muy claro. Para ellos va a llegar un borrego que los va a guiar hacia la toxicidad. Les va a decir lo que quieren oír, porque eso es de lo que se alimenta de la borregada. El líder no, el líder se alimenta de una libertad que le promueve a los demás. Despierta, sé líder tú también. Esa es la gran diferencia de un líder consciente realmente. Y eso te hace productivo. Jorge, hoy hemos hablado de muchos conceptos muy interesantes. Hoy hemos aprendido mucho de ti. La verdad ha sido se nos fue más de una hora ya como el agua, porque son temas apasionantes, son temas profundos y son temas de conciencia. Jorge, antes de despedirnos, quisiera preguntar 2 cosas. Uno es, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo con lo que quieras recapitular todo lo que vimos hoy como una manera de mandar un mensaje en una sola idea, en un solo concepto? Y 2, si nos das tus redes sociales o los datos donde te puedan encontrar los que nos escuchan para una asesoría, un taller, un trabajo organizacional profundo contigo. Claro, sí, con mucho gusto. Yo lo voy a condensar como: haz algo por dejar este mundo mejor de como lo estás encontrando. Ahí condensaría prácticamente. Haz lo que sea necesario para dejar este mundo mejor de como lo estás encontrando. Ahí me pueden encontrar, vivo en la ciudad de Guadalajara. Mi número telefónico es 33 30 77 76 87 o 33 31 00 06 34. Me encuentran en Facebook como Jorge Aguilar Coach o Jorge Aguilar, simplemente ahí me pueden encontrar. Por el momento no tengo página, mi tiempo está más enfocado ahorita en empresas, entonces soy muy específico con eso, pero también damos asesoría personalizada
y pues conferencias evidentemente a todos los niveles, tanto personal como empresarial, en liderazgo y reingeniería humana le llamo yo. En lo personal he tenido la oportunidad de asistir a talleres y a conferencias de Jorge. En realidad son impresionantes, son muy buenas. Jorge tiene esta capacidad increíble para conectar, para crear rapport con el que escucha, con el que aprende, y realmente tiene una magia disruptiva en la que uno sale pensando realmente fuera de la caja y realmente sale uno preguntándose cosas que a lo mejor no nos preguntábamos antes. Esa es la magia de Jorge, a lo que los invito a seguirlo. Jorge, la verdad no me queda más que agradecerte, muy agradecido contigo, hoy ha sido formidable, esperemos tener un segundo capítulo y gracias por agregar valor a este podcast de Líderes Ocultos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alejandro, a ti y a todo tu auditorio, y pues estoy encantado de poder servir y será un placer volverlo a hacer, con mucho gusto. Gracias. Nos vemos a la próxima. Claro que sí, hasta pronto. ¿Escuchaste? Líderes Ocultos con Alejandro Miranda.